Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a las personas que entraron a esta charla. El día de hoy, el licenciado Ignacio Bonilla nos va a presentar el tema de excepciones a la conciliación prejudicial en el procedimiento laboral. Igual que como todas las charlas, se están grabando para posteriormente subirse al canal de YouTube del despacho RS Abogados y Contadores, donde van a poder ver la repetición las veces que ustedes quieran. Entonces, le cedo la palabra al licenciado Bonilla para que inicie con su charla. Muchas gracias, Fer, licenciado Luis. Si me pudieran regalar, por favor, la presentación en pantalla para que podamos dar inicio bien. Antes que otra cosa, pues quiero felicitar a las abogadas que están aquí, que son mamás. Más bien, que se les conmemora el día de hoy. Entonces, para mí es un gusto que se hayan, además de un privilegio, que se hayan tomado el tiempo de estar aquí, tomándose unos minutos para poder tomar el tema que vamos a ver el día de hoy. Regálenme un segundito. Ok. Listo. Estoy teniendo unos problemitas con mi dispositivo. ¿Me confirman que me escuchan bien, por favor? Sí se escucha. Sí, se te escucha bien. Ok. Fer, no seas malito. ¿Me puedes poner en pantalla completa la presentación, por favor? Lo que pasa es que estoy en mi celular y de por sí es chiquita la letra, todavía me cuesta un poco más de trabajo alcanzar a leerla. Ok, sí, en unos momentos ya la pongo en pantalla completa. Por favor. Bueno, como bien se comentó, el día de hoy vamos a checar lo que son las excepciones a la conciliación en el procedimiento laboral o a la conciliación prejudicial, porque en el procedimiento laboral tenemos por lo menos dos conciliaciones o dos momentos donde se hace efectiva la conciliación. Una que es antes del procedimiento y la segunda que se hace en la primera audiencia que vamos a tener o la audiencia previa de juicio. El día de hoy nos vamos a abocar nada más a la primera. Ay, se me fue la presentación, ¿verdad? Sí, es que la estoy volviendo a compartir para que se vea completa. Ok. Listo, perfecto. Ahora sí, me pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, vamos a encontrar dentro del procedimiento laboral que está dividido en fases también, las fases procedimentales del proceso laboral. La primera es la que vamos a encontrar en la etapa de conflicto laboral. ¿Qué vamos a entender por conflicto laboral? Cualquier circunstancia que haga que se enfrenten el patrón o el trabajador, mejor dicho, el patrón y el trabajador, y que van a ser motivo de litis o de desacuerdo y que al mismo tiempo van a producir consecuencias jurídicas. Llámense conflictos individuales, llámense conflictos colectivos, pero al final del día el conflicto laboral va a empezar siempre con una discusión o con un desacuerdo entre las partes que van a contender. De ahí, lógicamente, y como lo pide la ley, pasamos a la etapa de conciliación prejudicial, la que se realiza hoy por hoy con las nuevas reformas de 2019 en los centros de conciliación y registro laboral, ya sea en el foro local o en el foro federal. ¿De qué va a depender? De la competencia de la empresa y obviamente del giro de la misma a lo que se esté dedicando. Ok. A lo que se esté dedicando la empresa. Eso la ley pues ya nos va marcando ciertos parámetros de en qué etapa, mejor dicho, en qué centro o en qué foro lo vamos a presentar, si en el foro local o en el foro federal. No es materia de esta charla, y pues por consiguiente no la vamos a saltar, porque lo que nos interesa es precisamente la evitar pasar por ahí. Entonces, sigue lo que es la etapa de juicio y qué es la excepción a la conciliación en este procedimiento. Básicamente, evitarnos pasar por la etapa de conciliación prejudicial para brincarnos del conflicto directo al juicio, el juicio laboral, culminando con el cumplimiento de la sentencia o del laudo, dependiendo si es el viejo o el nuevo sistema. En el viejo sistema sabemos que se le llama laudo, en el nuevo sistema ya es una sentencia propiamente dicho. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en la etapa de conciliación prejudicial? Nos van a emitir un documento que ya la ley nos va a pedir anexar a nuestros escritos iniciales de demanda y que se llama constancia de no conciliación. En cualquiera de los dos foros nos la tienen que dar
Vuelvo y repito, dependiendo al giro de la empresa. Si es giro financiero, por ejemplo, pues va a ser giro federal, fuero federal. Si es, por ejemplo, restaurantero, pues nos vamos al fuero local y así sucesivamente. Pero bueno, esta constancia de qué nos va a servir es básicamente el documento que le dice a la autoridad, pues ya pasamos por el procedimiento de conciliación, no hubo conciliación, vámonos directo al juicio y aplica la ley en forma y como vaya a ser directo. Ok, entonces, ya que tenemos clara esa parte, que la excepción al procedimiento nos va a evitar la fase de conciliación prejudicial para pasar directo a la etapa de juicio laboral. En la siguiente diapositiva vamos a empezar a ver, a enumerarlas y las vamos a ir analizando una por una. Por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Ahora, excepciones procesales a la conciliación. ¿Cuál es su fundamento jurídico? El fundamento nos lo da el 685 ter de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son? Básicamente son 6. El primero es discriminación, el segundo designación de beneficiarios por muerte, el tercero prestaciones de seguridad social, el cuarto es la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, el quinto es la titularidad de contratos colectivos o contratos ley, y el sexto es la impugnación de estatutos sindicales, ¿ok? Los vamos a ir viendo uno por uno, pero básicamente son estos, a grosso modo, y encuentran su fundamento en el mismo articulado que se les acaba de mencionar. De todas maneras, ahora que les pasen la presentación, aquí lo van a poder consultar después. Vámonos con la primera, que es la discriminación. Aquí hay algo que a mí no me gusta hacer es tener que leer la información o la ley directamente a la letra lo que dice, pero aquí sí lo vamos a tener que hacer. Me regalan la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Eh, Vamos a empezar por la primera, la de discriminación. Artículo 685 ter, a la letra dice, quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de conflictos inherentes a, primero, fracción primera, discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual. Ahorita vamos a hablar de estos después. Primerísima causa, discriminación. Todo lo que conlleva que una persona pueda ser separada de un grupo por motivos como los que se acaban de enunciar, siempre, siempre, siempre desde ella podemos identificarlo como una causa de excepción para decir, me brinco del conflicto laboral directo al juicio. ¿Por qué? Porque una vez que se dan los actos, los hechos que dan lugar a la discriminación, el hecho de conciliar es básicamente una situación homóloga a tener, por ejemplo, que enfrentar a un agresor, que enfrentar a una persona que te está haciendo daño y de alguna manera revictimizarte. Entonces, bajo esa lupa, bajo ese rubro, podemos decir que el motivo de discriminación es básicamente el hecho de que tú, como trabajador, estás siendo violentado en tu condición personal propia, eh, física y jurídica por una persona que es de tu mismo entorno laboral y que generalmente, pues obviamente, es un patrón, es un jefe, una persona jerárquicamente superior y que obviamente eso te está afectando para llevar a tus actividades laborales de una forma pues cotidiana y de forma eficiente. Entonces, la primera, embarazo. ¿Qué es lo que comprende el embarazo? Esto obviamente y no desechando, pero sí eh, abocándonos específicamente a las mujeres, que es aquí donde tenemos esos casos. En el caso de los embarazos, una persona que es separada de su trabajo, que quiere ser separada por su trabajo, cuando una mujer está embarazada, es básicamente un acto de discriminación, o al menos así es como lo entiende o reconoce la ley. ¿Por qué motivo? Porque se considera que una persona, una mujer embarazada, es básicamente una persona que está en estado de indefensión o en estado de mayor vulnerabilidad que una persona que no lo está. ¿Por qué? Porque obviamente va a requerir de cuidados, va a requerir de atenciones de todo tipo, tanto consideraciones por parte de la empresa como consideraciones médicas, que incluso dependerá del tipo del puesto de trabajo, las situaciones que van a tener. Por ejemplo, una persona que se encuentra en estado de gestación y que está en un centro laboral y cuya labor es cargar cajas o mover cajas o paquetes de un lado a otro, creo que se infiere médicamente que es una situación que puede causarle riesgo tanto a la persona como al
como al feto que viene en camino y que obviamente va a considerarse un riesgo médico, un riesgo de trabajo, y eso va a cambiar totalmente las condiciones laborales que tendría que tener la persona. Entonces, la ley sí especifica y sí reconoce que vamos a tener ciertas consideraciones, por ejemplo, que la persona no va a realizar estas funciones en el caso específico que acabamos de invocar, sino que va a realizar otras que ella pueda realizar sin la necesidad de estar en riesgo o ponerse en riesgo por esta condición médica. Entonces, la primeritita es por embarazo. Segunda, por sexo. Se habla mucho, por ejemplo, de lo que es la igualdad sustantiva, se habla mucho de las condiciones laborales tanto para los hombres como para las mujeres, y lo vamos a seguir hablando siempre, siempre cuando estemos hablando de algo que sea jurídicamente válido. ¿Por qué? Porque la misma ley fundamental, su artículo primero, habla precisamente de que el hombre y la mujer son iguales, todas las personas somos iguales, básicamente, ante la ley, y eso que denosta, pues obviamente que si la ley fundamental te está dando una máxima, tú como ley federal, pues no puedes venir y contravenir a la ley fundamental, y muchísimo menos si se trata de una situación eh, tan sólida como lo es hablar de igualdad de una persona con otra. La condición no puede ser un objeto de discusión, y menos en un entorno laboral, y menos en una situación donde dos personas están prestando el servicio finalmente a una empresa, a un patrón, y que obviamente tiene que haber cierta convivencia dentro de los involucrados, con los involucrados. Entonces, por eso también se prevé que el sexo como tal es una de las razones de discriminación que evitan pasar por este procedimiento de conciliación. Segunda, orientación sexual. Lesbianas, homosexuales, bisexuales, no importa la preferencia sexual que cada uno tenga, tenemos y merecemos el mismo respeto. A veces parecería muy lógico, el texto de hecho suele ser bastante lógico, pero no siempre lo alcanzamos a entender en las dimensiones en que tendríamos que entenderlo. Lamentablemente vivimos una situación donde la situación, no nada más para personas de la mentada diversidad sexual, sino en general para ellos, para las mujeres, para las personas de diferentes razas y etnias, eh, es complicada también en el ámbito laboral al momento de que van y piden un trabajo, al momento de que ya teniendo el trabajo tienen cargas de trabajo diferentes. A un servidor le ha pasado ir a pedir un trabajo y le gana el trabajo en el caso de un servidor que pues es de tez morena, que le dan el trabajo a una persona, pues güerita, ya me pasó, por algo se los platico, y ese tipo de cosas son las que se intenta erradicar al momento de meterlo dentro del texto legal, de darle un fundamento jurídico a, a este intento del legislador por evitar la misma discriminación. Entonces vamos viendo que es algo muy lógico, pero que sí tiene cierta profundidad y ahorita lo vamos a seguir viendo. Eh, Origen étnico, cuando somos de diferentes, por ejemplo, una persona que es de un pueblo indígena en comparación con una que no lo es, pues ahí ya puede haber una discriminación si el patrón o los jefes le dan un trato diferente a esa persona que el que le da a las personas que no vienen de ese mismo entorno cultural. La otra es la condición social. ¿Qué entendemos por condición social? Si lo queremos ver de una manera muy, muy digerible, pues básicamente lo que uno tenga o no tenga de poder económico o adquisitivo, y obviamente que se vea reflejado también en lo laboral al momento de que pues tú porque te ves un poco más pobre, pues a ti te hago un lado de mi entorno laboral. Ahí es donde se ve o se pone de manifiesto este tipo de discriminación por la condición social. Estamos viendo también de una forma un poquito general. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, vuelvo y repito, disculpen que sea un poco reiterativo, a final del día esto pareciera ser muy lógico, pero a veces no lo es hasta que nos enfrentamos directamente a él en el campo laboral. Ahorita incluso me gustaría que tal vez, atendiendo al mismo tema, pues alguno de ustedes nos compartiera parte de sus experiencias al momento de acudir a las conciliaciones, o mejor aún, si a alguno le ha tocado alguna de estas excepciones, eh, que a lo mejor incluso no nos dimos cuenta hasta que ya estábamos ahí con el conciliador o en la etapa de juicio. Me regalan la siguiente porque la siguiente vamos a hablar de hostigamiento y acoso sexual.
¿Esta por qué la metí en una subdivisión? En algún momento, cuando estuvimos hablando de temas laborales, alguien por ahí pidió una charla relativa al moving laboral. ¿Qué es el moving básicamente? Básicamente es el acoso laboral por parte de las personas que están en nuestro centro de trabajo. Entonces, aquí vamos a tener dos palabras clave. Ejercicio, bueno, una en realidad, una pequeña frase. Ejercicio del poder, obviamente de una forma desmedida. ¿Para qué? Para forzar a una persona a hacer algo que no quiere hacer, o por el contrario, para molestar a una persona o para darle cargas de trabajo excesivas que obviamente motiven muchas veces la separación del trabajador de la empresa. Entonces, la ley, ¿cómo lo vamos a entender? Yo entiendo perfectamente que la doctrina quiere darle muchas vueltas, pero en este momento lo que más nos va a servir, sobre todo si queremos nosotros meterlo dentro de la praxis, a la hora de meter una excepción a la conciliación, la doctrina entiende el acoso como, como el ejercicio indebido de poder entre dos sujetos que tienen una relación de subordinación. ¿Qué quiere decir? A mí me va a acosar una persona que tenga un puesto superior al mío, o que esté recibiendo órdenes de él, básicamente. ¿Y qué es el hostigamiento sexual? El hostigamiento es cuando entre iguales estoy recibiendo esta conducta, pero mi homólogo es literalmente alguien que está en mi misma condición jerárquica. ¿Dónde está el fundamento de lo que estoy diciendo? Pues básicamente el artículo 10, 11 y 13 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Acuérdense que como abogados tenemos que fundamentar lo que decimos. Y aunque podamos estar o no de acuerdo con esta definición, sí podemos decir que por lo menos la ley así lo reconoce y así en ese sentido se tiene que interpretar. Y nosotros como abogados tenemos que meter estos conceptos dentro de nuestros escritos, de nuestros oficios, al momento de que vayamos a presentar una demanda laboral y que vayamos a asistir como abogados defensores, bueno, los que los asistan como abogados defensores, a los trabajadores, ¿ok? Entonces, ejercicio de poder es acoso cuando es entre jerárquicamente desiguales, y cuando es hostigamiento sexual, pues cuando jerárquicamente son de la misma condición jerárquica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un acoso laboral y un acoso sexual? El acoso sexual tiene una denotación lasciva, una denotación impropia obviamente, y una denotación que va encaminada a eh, forzar situaciones donde la otra persona no quiere responder a mis insinuaciones en un carácter filial. ¿Ok? Se oye muy rimbombante, se oye muy redundante, pero si lo queremos ver ya incluso en palabras más llanas, es obligar a una persona a que me haga caso cuando claramente no le atraigo. ¿Ok? Y cuando es acoso laboral, cuando no únicamente involucra comportamientos sexuales, sino que además involucra que yo estoy esperando comportamientos o conductas que vulneren su condición humana o que denosten su condición humana, y que obviamente se van a poner a ellos, específicamente que los van a poner en un estado de estrés o de vulnerabilidad frente a ellos mismos. El hostigamiento sexual y el hostigamiento laboral, ¿cuál es su diferencia principal? Pues que no existen comportamientos sexuales dentro del hostigamiento o dentro del comportamiento que yo estoy infiriendo como un hostigamiento. ¿Ok? Ambas finalmente se reconocen, ya hay jurisprudencia que las reconoce como motivos de, primero, de separación laboral. Sin responsabilidad. Obviamente depende de la interpretación, esta tesis es aislada, pero sí la podemos invocar al momento de llevar nuestros escritos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se acostumbraba el patrón? El patrón simplemente lo negaba, y pues el trabajador de alguna manera tenía que demostrar los hechos al momento de llegar a la etapa de juicio. Cosa que hoy por hoy, si el abogado puede o sabe cómo llevar esta situación ante el tribunal, pues obviamente podría constituir una causa efectiva de excepción a la conciliación. ¿Ok? Pero bueno, depende del criterio del juzgador, depende también de la habilidad del abogado, del recurso discursivo que se use, y bueno, que obviamente pues dependerá en mucho también de la voluntad y de las pruebas que nos pueda aportar nuestro cliente al momento de defenderlo. Ahora sí, terminando con la primera, nos pasamos con la segunda. ¿Me regalas otra diapositiva, Luis, por favor? Ah, no es cierto, no es cierto. Aquí algo importantísimo, qué bueno que
estaba esto. Ven, por eso les digo que la presentación muchas veces es mi acordeón, como en la preparatoria y en la universidad. ¿Qué ha dicho la Suprema Corte? Básicamente la Corte ha emitido varios criterios, como les había comentado, que apoyan esta defensa de los derechos de la parte trabajadora cuando existen situaciones de acoso o de hostigamiento sexual o incluso laboral. Encontré 3 tesis que me parecieron las más adecuadas o por lo menos las más interesantes para que podamos traer a colación y que a la letra dicen lo siguiente. Aquí también les dejé los registros por si alguien más adelante las quiere consultar. Obviamente ya consultándolas en el semanario judicial, pues van a encontrar ahí toda la información, van a encontrar los antecedentes y van a encontrar obviamente todo lo referente a estas tesis de la Suprema Corte. La primera, que es la 20-26-84-4, a la letra dice: hostigamiento y acoso sexual o laboral, la calidad de persona trabajadora de base de confianza es irrelevante y no justifica invisibilizar esa conducta al juzgar con perspectiva de género. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que no importa si eres trabajador de base, no importa si eres de confianza, no importa si eres de gobierno, no importa nada. Lo que importa es que tú, como juzgador, o en el caso de los juzgadores tienen que tener en cuenta no la condición del trabajador, sino la condición del hecho que sucedió y que motivó la acusación. Eso es lo que dice básicamente esta tesis. La siguiente es la 20-26-84-3 y dice: hostigamiento y acoso sexual y o laboral. En los casos en que existan indicios sobre su actualización, el juzgador debe aplicar la perspectiva de género y recabar de oficio las pruebas que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad sobre tales hechos. ¿Qué quiere decir? Que ya no basta nada más lo que diga el patrón y lo que diga el trabajador, ni las pruebas que aporte el patrón, ni las pruebas que pueda aportar el trabajador, sino que el juzgador, si juzga, valga la redundancia, si juzga que no son suficientes para el esclarecimiento de los hechos y obviamente para lograr una justicia, el juzgador está facultado para que con el catálogo de pruebas que nos da la ley, que básicamente en términos procesales, o mejor dicho, en temas procesales, son de alguna manera las mismas: la inspección judicial, la documental, la testimonial, etcétera, etcétera, esas que ya nos enseñan en casi todos los procedimientos. El juez puede ordenar que se lleve a cabo la recabación de pruebas para que nosotros podamos demostrar a través de la tutela judicial efectiva que está sucediendo un hecho o que no está existiendo. ¿Okay? Esto es para llegar a la verdad con tutela judicial efectiva. Este concepto del que los abogados a veces abusamos un poco. Pero bueno, el siguiente tesis es la 20-24-41. A la letra dice: el ofrecimiento de trabajo, si la trabajadora actora alegó acoso laboral y el patrón contesta con evasivas y no le propuso el empleo en el compromiso de respetar su libertad y dignidad en condiciones que aseguren su integridad contra esa forma prejudicial de discriminación, aquel debe calificarse de mala fe. Cuando nosotros llevamos un asunto ante el tribunal, aquí obviamente dentro de los supuestos donde estamos viendo que nos estamos saltando la conciliación, cuando llevamos nuestro asunto al tribunal, básicamente hay 3 escenarios posibles donde podemos nosotros tener al momento de presentar una demanda. Primer escenario, el ideal y que nunca pasa, que el trabajador presenta su demanda, nos presentamos a la audiencia, llegamos al juicio y resulta que el patrón niega todo. Perdón, acepta todo, dice: sí fui yo, soy culpable, y llegamos a conciliación, o bien durante la etapa de juicio el patrón simplemente se allana y bueno, ahí damos por concluido el juicio, de una forma laxa, obviamente. Sabemos como abogados que hay ciertos formalismos que exige la ley, pero bueno, de una forma laxa, en ese momento se acaba el procedimiento. Segundo escenario, el patrón niega todo: yo no hice, yo no fui, Es más, hay veces que el patrón dice: no, pues yo ni siquiera conozco a esta persona, yo no la tenía contratada, sabrá Dios quién sea. Bueno, ese escenario básicamente es donde la mayoría de los supuestos hay que entrar nosotros como abogados a tratar de desenmarañar la verdad y de mano del juez por la tutela judicial efectiva. Nosotros buscamos el esclarecimiento de la verdad, obviamente en favor de nuestros representados, que son los trabajadores, o la parte trabajadora en el caso de los que nos dedicamos a defender trabajadores. Y el tercer escenario: el patrón dilata el procedimiento
y finalmente llega un momento donde hace un ofrecimiento de trabajo. El ofrecimiento de trabajo es una de las propuestas más utilizadas o más ocurridas por el patrón para poder llevarse un juicio rápido, mejor dicho, para poder retrasar un juicio que no sea un juicio rápido y que obviamente esta desventaja procesal incurra en el ánimo del trabajador y en la posibilidad del mismo de poderse defender o de poder seguir en la misma tónica que el patrón. ¿Por qué? Porque el trabajador que está yendo a reclamar un derecho, que está yendo a pelear una garantía que le proporciona la ley, pues no va a tener las mismas fuerzas al inicio que la misma fuerza ganas ya al final del juicio. Entonces, es una forma de desistirlo, de una forma, en una especie de mala fe, y que obviamente la ley ya empezó a darse cuenta de esto, y que por eso también, para regular esta figura, tanto con las reformas de 2019 como con algunas tesis jurisprudenciales, que se nos van a ir a todos de tarea, el juzgador ya está clasificando de mala fe los ofrecimientos si no se hacen en dos momentos procesales, uno que es en la conciliación y otro que, bueno, en la conciliación prejudicial obviamente, y otro que es en la audiencia previa y de conciliación, o la que conocemos como la audiencia previa en el procedimiento laboral. La primera audiencia que tenemos ante el juez, donde básicamente vamos a ver si vamos a tener conciliación y donde se revisan las actuaciones del secretario instructor. Ya hablaremos en otra oportunidad de la figura del secretario instructor, pero bueno. Si no se presenta en esos momentos el ofrecimiento de trabajo, se considera que es de mala fe. ¿Pero qué creen? Ya nos están dando un segundo supuesto donde se puede ofrecer de mala fe, que es cuando el patrón no le garantiza a la parte trabajadora, sobre todo si ésta está alegando acoso o hostigamiento sexual o laboral, la seguridad en el trabajo, y simplemente lo hace como una salida procesal para evitar las consecuencias inherentes a lo que vamos a llegar finalmente en la etapa de juicio, que es la emisión de una sentencia, donde el juez nos va a dar la razón, dependiendo si lo probamos, que generalmente sucede, y donde obviamente pues el juez va a aplicar la ley, y si demostramos nuestro derecho, nuestros hechos, pues nos aplicará el derecho que favorece a la parte que representamos. Hasta este momento, comentarios, dudas, y aquí sí me quisiera detener. ¿Por qué? Porque la primera causa de excepción que contempla las que ya enumeramos, eh, y sobre todo esta parte de acoso o hostigamiento, muchas veces es una de las que más sucede, la más recurrente, y lastimeramente una de las que técnicamente menos usamos. ¿Por qué? Porque es complicado a veces desde la óptica demostrar efectivamente que el trabajador padeció de acoso laboral, de acoso sexual, de hostigamiento laboral o de hostigamiento sexual. Entonces, a veces esa es la parte débil de nuestro argumento, si lo queremos ver así. Entonces, aquí es donde sí sirven los comentarios y las experiencias de esto específicamente. ¿Alguien que sí quiera comentar al respecto de esto? Oiga, buenas tardes, buenas noches, perdón. Buenas tardes. Fíjese que una compañera nos comentó en la universidad que a veces es muy difícil probar el acoso sexual en este caso de los supervisores, hacia los subordinados. ¿En qué sentido? De que les pueden estar haciendo tocamientos como que les están dando una nalgada, que lo están tocando aquí como que el hombrito y esa parte, y aunque ellos agarren y las chicas digan, es que este cuate dice, ya me está diciendo, ¿sabes qué? Cuando te desocupes, yo te puedo ayudar para esto. Entonces, que cuando, o sea, ya se quejaron, ya les dijeron demás, pero que no, es muy difícil que lo prueben porque este tipo se escabulle y dice, no es cierto, es que ya se me ofreció. No, y le hacen más caso al supervisor y no a la parte acusadora. ¿Qué pueden hacer en este sentido? Ok. Lo que usted comenta es una situación que sí se da en el caso, por ejemplo, de las universidades, como ahí sí aplica lo de los sindicatos que a veces no son efectivos como debieran serlo, pero bueno, esa es otra charla que podríamos tener.
En el caso específico, por ejemplo, de lo que nos comenta, lamentablemente los trabajadores sindicalizados a veces saben perfectamente que acudir a las instancias, primeramente, por ejemplo, al sindicato mismo o incluso al departamento encargado de la resolución de conflictos de las empresas, llámese recursos humanos, llámese departamento de resolución de conflictos, llámese, no sé, los nombres que ahora las empresas les están dando a las personas que se encargan de resolver los conflictos entre los trabajadores. Lamentablemente, con la falta de ejercicio real, eficiente de la autoridad, porque finalmente es una autoridad que tienen, pues nos encontramos con situaciones donde en efecto muchas veces el trabajador prefiere decir, no, pues ya mejor me quedo callado, trato de aguantarme y en algún momento ya sea que renuncie o que lo corran o en algún momento tendré un cambio en mi entorno laboral. Esa lamentablemente es casi la regla de los trabajadores y por eso muchos de los juicios, por no decir que la gran mayoría de los procedimientos que se abren, no se abren por esas causas. ¿Por qué? Porque son las causas que los trabajadores menos denuncian, menos exponen y obviamente las que menos pelean al momento de irse a un procedimiento judicial. Bueno, ya cuando llegas ahí, pues sí, ya lo alegas también como parte de, pero pues obviamente ya cuando uno está ahí, normalmente van por situaciones económicas o por situaciones de despido injustificado. Es la gran mayoría de las veces y en la gran mayoría de las ocasiones así sucede. Ahí lo que nosotros como abogados podríamos hacer es recabar pruebas, pero bueno, como siempre en el procedimiento laboral, hay unas pruebas más difíciles de solicitar que otras. En este caso, por ejemplo, yo les diría, bueno, a lo mejor con testimoniales podemos recabar testimoniales de las personas que están alrededor y que rindan su declaración y que digan, en efecto, es cierto. ¿Cuál es la crítica que se le puede hacer a esa prueba, por lo menos en materia laboral? Que obviamente el trabajador que va y se presenta como testigo del trabajador, de la parte trabajadora, pues generalmente es un trabajador que ya sabemos que la empresa pues ya no va a ver con muy buenos ojos. Entonces el trabajador tiene que ir consciente de que ese es uno de los posibles escenarios que le van a suceder y que lamentablemente pues sus días en la empresa o están contados o simplemente pues van a cambiar de una forma tal que pues van a volver a tener problemas para recuperar la cotidianidad de sus actividades de una forma tranquila. En dado caso, de todas maneras, los jueces también están facultados, volvemos con el mismo principio de tutela judicial efectiva, para de oficio mandar a recabar, por ejemplo, entrevistas a través de una inspección judicial. Y ahí incluso se puede solicitar que se recaben varias entrevistas, y obviamente ya cuando uno va en bolita en grupo, pues se siente menos el fregadazo, dicen por ahí. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, un departamento de producción donde son 20 personas dicen que sí han visto al supervisor, por ejemplo, tratar de forma indebida a alguna compañera, algún compañero, pues ya es mucho más sencillo y efectivo recabar esa prueba que si solamente fueran 1 o 2 personas. Eso por poner un ejemplo. Pero ahí depende de qué, de la creatividad de nosotros como abogados, para defender y para probar, para buscar las probanzas idóneas que defiendan nuestros hechos, y obviamente la del juez, donde el juez también tiene su parte y donde si el juez está viendo que el abogado se está durmiendo, porque esa es la realidad, donde el abogado se está durmiendo, pues el juez de oficio tiene que ir y decir, bueno, pues yo con el principio de tutela judicial efectiva y con las facultades que me da la ley, pues yo voy a ir a recabar las pruebas que hagan falta. Ese es uno de los posibles escenarios que podemos ver en esa experiencia específicamente. Pero bueno, ahorita seguimos. Furia Nocturna, bueno, así entró como Furia Nocturna. La escuchamos y seguimos adelante. Hola, buenas noches a todos. Yo tengo una pregunta. Ahorita estábamos hablando de acoso laboral, todo esto estamos hablando del sector privado, pero ¿qué pasa cuando es el sector público? Vamos a hacer en específico los policías, las instituciones de policías, ¿en dónde se puede aplicar el acoso laboral? ¿O cómo se puede aplicar? Porque hay veces que muchas veces, por ejemplo, los jefes siempre, cuando te pasas o te quieren hacer desertar o que renuncies, te mandan a servicios muy pesados o de 24 por continuar
o todo ese tipo de situaciones cuando dicen, oye, pues, o los servicios más pesados, ajá, que dicen, incluso dicen, no, pues, una de dos, se aguanta o renuncia, ¿no? Claro. Miren, aquí Eh, vamos a tener un problema con esa pregunta y les voy a decir ahorita cuál es. Podemos hablar en efecto de trabajo de los trabajadores del sector privado y de los trabajadores del sector público. En el caso de los privados, creo que nos queda clarísimo que ellos pueden buscar la asesoría privada o bien buscar la asesoría de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Ya sea en el nivel federal o en el local, no importa, pero hay una procuraduría que los va a apoyar. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores al servicio del Estado, vamos a encontrar que las mismas dependencias tienen un órgano especializado siempre en todas, llámese órgano interno de control, llámese comisión de honor y justicia, en el caso, por ejemplo, de los policías, etcétera, etcétera, donde uno puede acudir de primera instancia a poner una queja, a iniciar un procedimiento administrativo para poder buscar una solución administrativa al conflicto que se nos está presentando, a esta situación de acoso, de hostigamiento sexual, laboral. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, ya específicamente con los policías? Porque, por ejemplo, una persona al servicio del Estado, podemos hablar, por ejemplo, de alguien que trabaja para la Secretaría de Hacienda. O si lo queremos ver incluso algo más acercado a lo que sucede con los policías, de los médicos. Los médicos, sobre todo del sector público, pues son funcionarios públicos que tienen ISSSTE, por ejemplo, y que al mismo tiempo pues tienen problemas y conflictos laborales igual que muchos trabajadores del sector privado, del sector eh, público y demás. El problema, por ejemplo, con la policía, con los militares sobre todo, es que todo lo que son fuerzas de seguridad tienen independencia y tienen el fuero, si lo queremos ver así, de regirse bajo sus propias leyes. Eso no me lo invento yo, eso lo dice la Ley Federal del Trabajo, lo dice, les debo la verdad la fundamentación, pero la busco y se las mando, me lo llevo yo como tarea, buscar la fundamentación de lo que estoy diciendo y mandárselos al grupo. Pero básicamente ellos tienen la facilidad de irse bajo sus propias leyes. ¿Cuáles son sus propias leyes? No únicamente son su administración y su independencia y su autonomía, también involucra obviamente la disciplina. ¿Por qué? Porque es diferente el fuero castrense al fuero civil, porque a un civil le puedes imponer una multa como medida como apercibimiento en el caso en los casos civiles, mercantiles, sabemos que un apercibimiento pues, es básicamente el intento de poner orden de parte del juez, de la autoridad, cosa que no sucede, por ejemplo, en el orden castrense. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus propias costumbres y sus propias formas de poner la disciplina. Entonces, en el caso específico de lo que es los militares y las fuerzas de seguridad pública, siempre hay que mirar primeramente los estatutos, si es legal o ilegal lo que me están haciendo, que obviamente ahí pues podemos recurrir a una amplia gama, si lo queremos ver así, de acciones que se pueden entablar. Por ejemplo, en el caso específico que nos comenta el abogado, bueno, me están imponiendo una medida disciplinaria que a lo mejor no se va a ver como lastimosa de derechos humanos, pero si ya en un juicio laboral, si lo metemos por la parte laboral específicamente, le aplico un principio de realidad, bueno, pues entonces puedo ver que en acorde a ese principio de realidad, yo estoy observando que me están haciendo un acoso. ¿Por qué? Porque a la mayoría de los que estamos ahí, que trabajamos en la rama, que nos dedicamos a ese sector, sabemos que los que mandan a ese servicio es realmente porque es muy pesado y es un castigo. Entonces, si le aplico el principio de realidad, que a mí me estén castigando todos los días, pues es algo que obviamente la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Amparo y todas las disposiciones de derechos humanos no van a ver con buenos ojos. Entonces, ¿ahí de qué depende? Primero, de la habilidad que tengamos como abogados de exponérselo al juez y decirle, mira, aplícale un principio de realidad, pues a mí me están castigando diario. ¿Por qué? ¿Por qué me estás metiendo medidas disciplinarias diarias? Y como juez, obviamente, acuérdense que el juez, debido a que el derecho laboral es un derecho que es tutelar de los derechos de los trabajadores, aquí sí no distingue entre si es trabajador público o trabajador privado, el juez también está facultado para ir, intervenir y ver, bueno,
esclaréceme este punto, por ejemplo, Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues aquí estoy recibiendo una queja donde en tal sector, tal dependencia, de tal, no sé cómo lo manejen ellos, estoy hablando por hablar esa parte, de tal sector, de tal cuadrante, pues está sucediendo esta situación. ¿Qué pasó ahí? Y es ahí donde ya empezamos, primero empezamos pues, así que la audiencia previa de conciliación, nos pasamos a la etapa de juicio y bueno, se desarrolla todo lo que es el procedimiento laboral, pero pues aquí sí depende cómo lo defendamos, porque si obviamente después de nuestro alegato, a final del día el secretario instructor me manda al centro de conciliación, pues una de dos, tengo la opción de ir pues ya voluntariamente y agotar la etapa de conciliación o hacer valer precisamente esta excepción que es la de discriminación que contempla también el acoso y el hostigamiento dentro de mi escrito inicial y obviamente meter un recurso de reconsideración para que el secretario instructor le revisen las actuaciones por el juez y el juez decida pues si fue legal, no fue legal, o el juez mete y resuelve ese recurso de reconsideración y dependiendo de lo que resuelva, pues ya ahí sí ya tenemos una respuesta definitiva sobre si procede o no procede la forma en que yo estoy exponiendo esta causa. Y todavía incluso si el juez me lo rechazara, pues tenemos el recurso del amparo, porque en materia laboral pues no hay propiamente un recurso de casación, pero sí tenemos, por ejemplo, el recurso de amparo. ¿Ok? Entonces, específicamente con los cuerpos de seguridad, tenemos que ver cómo está la reglamentación, cómo está su normatividad, y con fundamento en eso, pues ya vemos si realmente podemos aplicarle un principio de realidad para que nosotros defendamos si ese castigo que me están imponiendo de forma diaria, pues puede pasar o no pasar como un acoso o un hostigamiento laboral en este caso. Vamos, Ok, muchas vamos. gracias. Ok. Bueno, ahora si me regalan la siguiente diapositiva, ya si hay más dudas, preguntas y comentarios, pues ya lo vamos checando al final para que podamos también avanzar un poquito. Annie Flowers, así entró. Sí, así, antes de, oiga, fíjese que ahorita ese principio de la realidad yo creo que se aplica para un caso que, o sea, a mí me llama mucho la atención de un señor que pues trabaja de limpias pues sí, en Iztapalapa y el señor estaba haciendo todo su trabajo a las 6 de la mañana que limpia todas las banquetas. Entonces descubre un cuerpo y el señor pues habla a la policía y pues agarra y dice, no, es que descubrió aquí un cuerpo de un fulano, yo no lo conozco, yo estoy haciendo mi trabajo de limpieza aquí en la alcaldía, en mi sector. Bueno, no al señor ya lo estaban acusando de que él lo había matado y de hecho el señor empezó a tener problemas precisamente porque le dijeron, bueno, ¿y tú por qué lo viste? O sea, en lugar de que el denunciante fuera realmente protegido por lo que vio, no, ya lo estaban acusando de que de que él lo había matado. Pues bueno, ahorita tiene el señor la bronca porque no, dice que va para 5 años. La alcaldesa Palapa lo acusa de que él mató a la persona y dice, pues yo estoy haciendo mi trabajo, yo veo el cuerpo como si tuviera la bolsa de basura y yo tengo que reportarlo porque pues yo no le hice nada. Entonces, pues sí, el señor dijo, ¿qué hago? O sea, y ahorita tiene un pleito con la alcaldía porque lo están acusando de que él mató a esa persona. Ok, ahí hay que tener cuidado porque vamos a ver lo siguiente. Estamos hablando realmente de un caso penal, o sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de un homicidio. Si lo queremos ver en términos laxos, estamos hablando de un homicidio y bajo esa misma óptica, pues podemos entender que no sería un caso propiamente laboral, es un caso penal. Ahora, recuerden que las alcaldías como tales no van a presentar acusaciones, lo presenta la fiscalía, las acusaciones y hay que seguir el procedimiento penal. De forma laxa, acuérdense que es investigación, la investigación desformalizada, la judicialización, la investigación complementaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya cuando se van desahogando estas etapas de investigación por parte del Ministerio Público, que es el órgano acusador, pues entonces ya es donde se va a ir esclareciendo la verdad. Obviamente el Ministerio Público, pues si va a señalar al señor, en este caso el Ministerio Público no es solamente, oye, te voy a señalar, no, lo voy a tratar de demostrar. Y eso ya en una etapa de juicio, pues si no tengo las pruebas suficientes, pues no me van a acusar. Yo entiendo perfectamente que obviamente pues eso involucra
que el señor se va a tener que encargar, pues finalmente, de hacerse de una defensa, pero no es, esto no podríamos clasificarlo como acoso porque realmente ya estamos hablando de una situación que jurídicamente no lo entenderíamos en el derecho laboral, sino que se entiende desde el derecho penal específicamente. Entonces, el principio de realidad tampoco lo veo aplicado aquí. ¿Por qué? Porque a final del día el principio de realidad aplica para las circunstancias donde los patrones están disfrazando situaciones laborales de hecho para querer hacerlas pasar como situaciones de derecho legales y que no lo son. A eso se aboca el principio de realidad. Pero lo que nos acaba de comentar la abogada, hay que verlo desde la óptica penal y en esa misma tesitura, pues hay que llevarlo a través del procedimiento, en este caso el Ministerio Público, a través de las fases de investigación que hay que desarrollar. Ok, muchas gracias. No, no hay de qué. De todas maneras, si hay más dudas de ese respecto, licenciada, pues ahí está eh, el contacto de RC Abogados y Contadores. Ahí pues puede solicitar a lo mejor una asesoría un poquito más amplia si tiene dudas o más situaciones con ese asunto. Acuérdense que hay un área, una especialista penal que nos echa la mano siempre, la licenciada Betty. Bueno, Okay. Pasando de nuevo otra vez, regresando a los temas laborales, vamos a continuar con las excepciones de la conciliación prejudicial. La segunda, ¿cuál es la segunda? Es designación de beneficiarios por muerte del trabajador. ¿Por qué? Básicamente porque la constancia de no conciliación se emite cuando dos personas en conflicto o dos partes en conflicto van a tratar de resolver sus diferencias con este método alternativo de solución de controversias. ¿Qué sucede? Pues que aquí no tengo dos personas en controversia, no es un juicio contencioso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que más bien una persona que ya no está, pues tiene derechos laborales y esos derechos laborales se los tenemos que dejar a sus beneficiarios. Es básicamente lo que en el derecho civil conoceríamos, en el derecho de familia, mejor dicho, que aunque hay quien defiende que es parte del derecho civil, quienes que no, pero bueno, no nos vamos a meter en esa discusión en este momento. Derecho sucesorio. Lo que en el derecho de familia conocemos como juicio sucesorio, en el derecho laboral se le llama juicio de designación de beneficiarios. ¿Por qué? Porque los derechos laborales que yo tenía como trabajador, ahora me los va a, si yo fallezco, ahora me los van a dar a través de mis familiares, a través de las personas que yo haya designado como beneficiarios. Esto acorde a la ley, acorde a lo que yo haya estipulado también, por ejemplo, en el caso de las AFORES, que te piden que dejes un beneficiario, pues si yo lo designo, pues bueno, la AFORE ya tiene la obligación de darle ese recurso a las personas que los tienen designados. Ahora, este procedimiento, ¿por qué se dice que no es contencioso? Porque yo no me voy contra el patrón. El patrón básicamente se encargó de pagar los impuestos, de pagar lo que tenía que pagar, y se acabó. Aquí yo no me estoy yendo contra el patrón porque en realidad el patrón no está incumpliendo una obligación. Digo, ya si el patrón se está negando a pagar, por ejemplo, una indemnización, pues ya no estamos hablando a lo mejor de un juicio de designación de beneficiarios, ya estamos hablando directamente de un juicio de responsabilidad por riesgo de trabajo, por ejemplo. Entonces, hay que aprender a ubicar en dónde estamos parados. En este caso, estamos parados en un escenario donde el trabajador tiene un accidente laboral, por ejemplo, fallece y los derechos laborales que él tenía, como por ejemplo su finiquito, sus prestaciones, su liquidación, necesitan ver, ahora a quién se los doy. Muchas veces los trabajadores en las empresas, directamente cuando son contratados, les piden llenar una hoja de designación de beneficiarios. Otros trabajos que no, finalmente pues hay que llevarlos a través de un juicio y ya el juez con un procedimiento parecido al del procedimiento familiar sucesorio, designa finalmente los beneficiarios que van a tener derecho a cobrar el dinero, porque realmente es eso, el dinero, el efectivo, el recurso que ese trabajador tenía a su favor. Si lo queremos ver contencioso, pues ya eso nada más es cuando aparece alguien que dice, no, pues yo tengo un mejor derecho que tú, por ejemplo, para solicitar la designación de beneficiarios. Bueno, en ese momento se vuelve contencioso, pero no es contra el patrón, sino es contra otros particulares que dicen tener el mismo derecho o un derecho mejor que el que yo tengo para solicitar mi calidad mi calidad de beneficiario. ¿Okay? Por eso es además una excepción procesal a la conciliación, porque entonces, ¿quién va a conciliar? Yo voy a conciliar con la persona que está llegando, o si yo soy solo,
yo voy a conciliar conmigo mismo, es incluso una situación de lógica procesal en donde si no hay dos partes o si no hay más de dos partes, pues entonces, ¿qué sentido tiene la conciliación? Por eso es una excepción procesal, porque no hay con quién. Se vuelve contencioso hasta que aparece otro que dice, pues yo también soy o puedo ser beneficiario, pero bueno, de eso ya se va desahogando en el juicio y por eso no pasan por la etapa de conciliación prejudicial. ¿Vamos bien hasta este punto? Ok, el que calla otorga, ¿eh? Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver la tercera excepción procesal a la conciliación. Esta la encontramos en el mismo fundamento, fracción tercera, y a la letra dice: la prestación de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo. Básicamente es todo lo que involucre seguridad social y pues situaciones médicas, ¿ok? ¿Por qué? Cuando tú vas a un procedimiento, por ejemplo, porque no te han dado tu seguro social y llevas ya más de 3 meses trabajando, es más, inclusive desde el primer mes, digo, es raro verlo, llega a suceder, no digo que no, pero es raro verlo, que un trabajador al mes ya esté solicitando la prestación de su seguridad social, porque muchas veces lo que hacen las empresas es decir, bueno, yo al tercer mes te doy tu seguridad social, es la realidad. Las empresas o la mayoría de las empresas dice, te doy tu seguridad social el tercer mes y tus demás prestaciones, pero resulta que el trabajador tiene una situación médica con su esposa, por ejemplo, y requiere de la seguridad social. Entonces el trabajador se presenta ante las autoridades de lo laboral y dice, yo quiero llamar a conciliar a mi patrón para que me dé mi seguridad social. ¿Por qué no aplicaría? Primero, porque los procedimientos, olvídense de los laborales, los procedimientos en general contenciosos son básicamente entre dos partes en disputa. Aquí, ¿quién es el que no estarían llamando a juicio? Pues al IMSS o al ISSSTE, en este caso, las dos aseguradoras, así que las dos aseguradoras de los trabajadores, IMSS e ISSSTE. ¿Y por qué no se les toma en cuenta? Porque no son sujetos procesales. A ellos no se les está demandando ni se les puede exigir para la resolución del conflicto que se les dé la prestación social. ¿Por qué? Porque eso no es obligación ni del Instituto Mexicano del Seguro Social, ni del Instituto de Salud y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. No. Eso es responsabilidad del patrón, porque el patrón es el que tiene que pagar las cuotas obrero-patronales para la seguridad social, para el Infonavit, para para el Afore, para todo lo que a ustedes se les ocurra, el patrón es el que tiene la obligación de canalizar esos recursos. Inclusive, para el Infonavit, por ejemplo, el IMSS no es más que un canalizador del recurso. El patrón no le paga al IMSS la prestación del Infonavit, no. El patrón le paga al Instituto Nacional de la Vivienda a través del IMSS. El IMSS únicamente es un órgano captador, un órgano de organización, un órgano administrativo que le echa la mano al INVI para recuperar las cuotas obrero-patronales destinadas a ese pago. Pero el IMSS como tal no lo cobra. Y así como el IMSS no lo cobra, el IMSS no proporciona ese servicio, no porque no quiera, sino porque no le están pagando lo que corresponde a la cuota. Y obviamente el IMSS no tiene nada que ver en este conflicto. Mi conflicto es con el patrón. Entonces yo no puedo llamar al IMSS a conciliar porque el IMSS en teoría pues no está haciendo nada. Y si el IMSS no está haciendo nada, ¿como por qué lo vamos a llamar un procedimiento? Entonces, como el IMSS ya no es sujeto procesal, en este caso específico, como el IMSS no es un sujeto procesal y no lo puedo llamar, yo no puedo conciliar y resolver a través de la conciliación el conflicto. Me tengo que ir directo a la etapa de juicio para que el juez diga, tú, patrón, le vas a ocasionar o le estás ocasionando, le puedes ocasionar un perjuicio porque no le estás dando su seguridad social. Y a través del juicio, el juez decide, ¿saben qué? Le doy seguridad social. Y existe un recurso previsto, si no me falla la memoria, el 857 del IFE del trabajo, prevé un recurso que se le llaman las providencias precautorias, que incluso pueden ser solicitadas desde el inicio del escrito inicial y que el mismo secretario instructor tiene la facultad de ordenar o incluso durante la primera audiencia, que no suele pasar del mes, bueno, obviamente en un escenario de derecho ideal, no tendría que pasar de un mes una vez que es presentada y que son notificadas las partes, para poder meter un recurso de reconciliación donde el juez me diga, el secretario instructor actuó mal, pero yo revoco su
su decisión y emito una medida precautoria donde le solicito al patrón que pague las cuotas obrero-patronales para que tenga la activación del seguro social el trabajador. Y es en ese momento donde la etapa de juicio se hace efectivo, además del principio de tutela judicial efectiva, se hace efectivo el derecho fundamental de los trabajadores a la seguridad social y por ende, como no es un sujeto procesal el que yo pueda llamar, no puedo meterlo dentro de la conciliación porque no se resuelve hasta la etapa de juicio. O incluso a veces si me niegan sobre todo el recurso y el juez me lo vuelve a negar, aunque yo me vaya al amparo, los amparos no me garantizan que inmediatamente vaya yo a recibir la seguridad social y qué tal que me cause un perjuicio en el sentido de que en este supuesto que habíamos comentado, mi esposa requería la atención médica, no la tuvo, obviamente puede llegar un daño que puede ser incluso la defunción de la persona. Entonces, esa es la importancia de por qué el IMSS y el ISSSTE, como sujetos procesales, no van a asistir a la conciliación, porque ellos no les puedo reclamar nada. Hasta este punto, ¿alguna duda? Vamos bien. Todo bien, licenciado. Seguimos adelante mientras. Si hay dudas, pues las vamos resolviendo al final entonces de la charla. Si alguien tiene dudas, pues váyanlas anotando. La siguiente excepción procesal es la número 4. ¿En qué consiste la cuarta? Esta es una de las más interesantes. Ahorita les voy a decir por qué. Quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de conflictos inherentes a número 4. No es cierto. Bueno, ahí debería decir 4, no en ese 6. Uno también se equivoca. Número 4. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambas de carácter laboral, entendidas en estos rubros los relacionados con primera, la libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. 2. La trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio. Y 3. El trabajo infantil. Ahora, bueno, acabamos de leerlo a la letra. Para la actualización de estas excepciones se debe acreditar la existencia de indicios que generen al tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de que se están vulnerando algunos de estos derechos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasó en el ejemplo anterior que yo les dije? Se está vulnerando, en el caso, por ejemplo, de los trabajadores, el derecho fundamental de la seguridad social. Desde el momento que yo le niego a mi trabajador, si yo fuera empleador, desde que yo le niego a mi trabajador la seguridad social, le estoy negando el acceso a un derecho fundamental. Entonces, esgrimiendo ese argumento, yo puedo ir al tribunal directamente y decir, señor juez, no solamente estoy acudiendo porque es una excepción procesal donde no puedo llamar a conciliar al IMSS, sino que además me están violando el derecho fundamental como trabajador me están violando el derecho fundamental como trabajador de seguridad social y por ende a mi familia. Y eso es una violación a los derechos de trabajador, por poner un ejemplo. Aquí la ley nos ofrece además específicamente 3 grupos de derechos que además se afectan. Primero, la libertad de asociación. Uno de los derechos fundamentales de los trabajadores, siempre es la libertad de asociación. ¿Qué quiere decir? Yo formo coaliciones, yo formo sindicatos, yo formo confederaciones. ¿Y para qué? Para defender mis derechos laborales. Entonces, al ser un derecho fundamental, la libertad de asociación, si me lo están poniendo trabas, por ejemplo, que la empresa no quiere dejar que se unan los trabajadores a un sindicato o que formen su propio sindicato, bueno, pues se van directamente al procedimiento jurisdiccional sin pasar por la conciliación. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental donde estoy peleando por algo que me está reconocido no en las leyes nacionales, en las leyes internacionales, en la Declaración Universal en la Declaración Universal de los Derechos del Trabajo. Les paso después el dato de qué año es, porque la formuló la Organización Internacional del Trabajo. Pero bueno, es que ya en la plática es donde van surgiendo estos pequeños datos, pero bueno, como abogados no tenemos que olvidar que tenemos que fundamentar todo. Entonces me llevo de tarea también esa declaración para pasarlas. Bueno, ¿cuáles son los siguientes que nos van a pedir? La trata laboral. La trata laboral, ¿qué podemos entender? Si lo queremos ver de una forma laxa, a veces hasta como chiste, hablamos, por ejemplo, de las cosas que son chinas. Pues es que tienen no quisiera decirlo así, pero para que lo podamos entender de una forma más simple. Tienen a los niños chinos trabajando y haciendo playeras todo el día.
Eso es una forma de explotación, no solamente como trabajo infantil, sino también como trabajo laboral clasificado como trabajo forzoso, obligatorio. De hecho, a la letra así lo contempla la ley. ¿Por qué? Porque yo estoy forzando en condiciones inhumanas la producción de un servicio, de un trabajo, de una persona que yo estoy teniendo en condiciones supra, de supra labor, o sea, inferiores a lo que por mínimo yo tengo que proporcionarle a mi trabajador. Entonces, lo que tiene que ver con la trata laboral, otra cosa, los trabajos ilegales, por ejemplo, además de que es un crimen, porque es la realidad, pero también lo podemos entender así, porque desde el artículo 123 nos dice, toda persona tiene derecho a un trabajo socialmente útil. Oye, yo me pregunto, por ejemplo, y sin entrar en el debate de lleno, la prostitución como trabajo socialmente útil, ejercida por la fuerza, ¿realmente estamos hablando de un trabajo o estamos hablando de una trata laboral? ¿De qué estamos hablando realmente? Una Entonces, trata. de una trata, efectivamente, tanto si lo vemos penalmente como lo vemos laboralmente, estamos hablando de una trata. Lógicamente, este tipo de situaciones se ven desde el punto de vista de derecho penal, ¿por qué? Por la gravedad y por el impacto que produce dentro de la sociedad. Pero si lo quisiéramos ver así de una forma laboral, pues ese podría ser un gran ejemplo. La persona que se dedica a la prostitución, por ejemplo, de forma voluntaria, pues está trabajando. La persona que lo hace porque la obligan, pues es una trata que se tiene que castigar y sancionar con una pena. Así de fácil y así de sencillo. Y laboralmente, pues creo que está de más decir que están explotando a una persona y que se está haciendo víctima de trabajo o de un trabajo que no debería ser. Por poner un ejemplo, en el caso de Bélgica, donde sí está aprobado como un trabajo, Holanda, perdón, los Países Bajos, todo eso, eh, donde sí está aprobado y regulado como trabajo la prostitución, ahí sí podríamos entender mejor este concepto visto desde el punto de vista de esta interpretación. En el caso del derecho mexicano todavía no llegamos a ese nivel de avance de regularizar este tipo de cosas, o bueno, desde el punto de vista personalísimo de un servidor, deslindando a RS, abogados y contadores y obviamente al grupo Aprendices del Derecho y a todos quienes organizan estos foros, asumiendo mis comentarios, yo soy de la idea de que es, por ejemplo, algo que en la realidad existe y que en la realidad tendría que ser regulado propiamente. Y esta regulación no solamente involucra aspectos de salud pública, involucra también aspectos laborales, por ejemplo, aspectos de seguridad social, aspectos inclusive familiares, si lo queremos ver, porque no hay que olvidar que finalmente es algo que deja una huella dentro del seno familiar. Entonces, bajo esta perspectiva, pues podemos entender por qué el trabajo forzoso, obligatorio, la trata laboral, pues estamos hablando de una situación que podemos dejar de conciliar y podemos irnos directamente al procedimiento donde el juzgador, pues al darse cuenta de qué tipo de explotación estamos hablando, pues directamente nos va a decir, ¿saben qué? Denle vista al Ministerio Público porque aquí hay una situación que no corresponde al derecho laboral, corresponde al derecho penal. O por el contrario, si sí es una situación que efectivamente corresponde netamente al derecho laboral, pues inmediatamente el juez tomará cartas en el asunto y al pronunciar su derecho, pues lo va a pronunciar en el sentido de proteger y resguardar tutelando judicial y efectivamente los derechos de los trabajadores. ¿Ok? Y bueno, el último párrafo, trabajo infantil. Sabemos que el trabajo infantil es algo que sucede en México, pero al mismo tiempo no tiene la regulación que debería tener. ¿Por qué? Porque vemos niños que en lugar de estar en las escuelas están trabajando. Vemos niños que a lo mejor trabajan y van a la escuela, pero que tienen jornadas extenuantes de trabajo que no son acorde a sus capacidades. Este tipo, obviamente, de trabajos también son susceptibles de pasar directamente a la etapa de juicio y saltarse la conciliación prejudicial. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de la afectación a derechos de trabajadores. Estamos hablando además de personas que podríamos considerar incluso en estado de indefensión, de un sector vulnerable de la población y por ende la Ley Federal del Trabajo los contempla dentro de los trabajadores incluso como un grupo prioritario de atención. Entonces, por eso se contempla también dentro de esta fracción y dentro de este artículo como excepción a la conciliación. ¿Vamos bien? Sí, así es. Este, Tocando ese tema, profe, de hecho creo que, bueno, usted que es el máster aquí,
Creo que la ley lo marca a partir de los 16 años. ¿Así es? A partir de los 16 años el niño o el adolescente, el menor, puede trabajar con permiso de papá, ¿no? Sí, fíjense que ha habido mucha discusión al respecto. ¿Por qué? Porque un tiempo se hizo muy famoso esta situación de que no, los niños no pueden trabajar antes de los 18 años. Lo que hizo después la ley fue más bien, en efecto, poner ciertas restricciones al trabajo laboral. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo bueno, no lo mismo, pero, o sea, tomando el ejemplo anterior, es una situación que existe y que el derecho no puede mantener desconocida si quiere responder realmente a la realidad de la sociedad. Y el trabajo infantil era algo que sí se venía dando. Un servidor, incluso por contar una experiencia personal y por qué tuve acceso a esa información después también y con especial interés, un servidor trabajó como cerillo cuando tenía en ese tiempo 14 años. Yo tenía 14 años cuando empecé como cerillo en una empresa de supermercados. Y efectivamente nos solicitaban el permiso de la autoridad laboral, que era en ese tiempo la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, un permiso sellado y firmado por nuestros padres para poder acceder al trabajo. Y obviamente una responsiva por parte de los patrones, en este caso de, de esta tienda, perdón, ya casi se me salía el nombre, para que además ellos como responsables y patrones estuvieran conscientes que tenían que cumplir los lineamientos de ley. ¿Qué pasó después? Pues que obviamente ahora la ley ya no permite que los menores de 14 años trabajen, sino únicamente después de los 16, con el permiso efectivamente de los padres, y que además pues van a cumplir con las disposiciones legales aplicables para el trabajo de los niños, en este caso, que puede ser que no tiene que ser obviamente más allá de sus capacidades, que no puede irse nada muy especializado que los pueda afectar, y obviamente bajo esa misma tesitura, pues nosotros tenemos que también ser conscientes. Otra arista que también podemos ver es el trabajo en familia, por ejemplo, que es lo que consideramos trabajo familiar y que al mismo tiempo nosotros como integrantes de la familia podemos hacer participar respecto de él. Por ahí levantaron la mano, ¿quién fue? Perdón, es que estando en mi celular se me va un poco, no alcanzo a ver, perdón, pero si me hacen favor de decir quién. Yo la levanté, Mike. Adelante. Sí, oiga, ahorita que está hablando usted del trabajo infantil, de que realmente hay regulaciones, hay realmente una serie de restricciones. Entonces, ¿por qué la central de abastos de la Ciudad de México tiene altos índices de ocupación de menores? O sea, aquí que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no llega a las 5 de la mañana a hacer las inspecciones porque es cuando empiezan a hacer la descarga de todo de toda la mercancía bueno, no en la área de subasta, llega a una área que es como el recibo y ahí empiezan a empaquetar todo y ya después lo mandan a las bodegas. Pero bueno, yo le digo porque mi hermana iba a hacer una tesis acerca del trabajo infantil en la central de abastos, principalmente de los estados de Michoacán, que es donde la gente migra más para acá porque sí se logra ver esa parte. Pero usted dice, es que está prohibida, pero yo la sigo viendo ahí en la central. Claro, claro. Lamentablemente tenemos muchas, lo que los administradores de empresas le llaman áreas de oportunidad, dentro del derecho para poder resolver. Tenemos muchas áreas de oportunidad. Una de ellas, obviamente, pues es también lo que corresponde al trabajo de menores. Tenemos autoridades laborales administrativas, sobre todo, porque hay que recordar que la función de inspección de los centros de trabajo corresponde a las funciones administrativas, a las funciones ejecutivas. Por algo, los inspectores federales del trabajo están adscritos a la Secretaría del Trabajo, y esta función es lógicamente imposible llevarla a cabo a lo largo y ancho del territorio en todos los centros de trabajo todos los días del año. O sea, así debiera ser, ese es el deber ser, pero lamentablemente no sucede. ¿Y esto a qué abre la posibilidad? A que se den violaciones precisamente de derechos fundamentales y además violaciones en este caso específico de los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque efectivamente en la central de abastos, por uso, costumbre y aún por necesidad también de las personas que lo hacen, los niños van, entendemos niño, toda persona menor de edad,
Bueno, no, fíjense que no, la ley reconoce niños menores de 14 años. Pero bueno, todos los menores de edad que van y prestan su servicio lo hacen realmente porque hay necesidad en casa, porque el recurso se requiere, porque mamá no puede trabajar, porque únicamente hay un padre en casa. O sea, son tan diversas y tan numerosas las causas por las cuales un menor de edad tiene que prestar sus servicios para trabajar, que olvidamos a veces esta parte, que la parte administrativa de aplicación de la ley es superada por la realidad. Entonces, yo apoyo perfectamente que es un gran tema de tesis, o sea, inclusive si está todavía decidiéndose, ya no busque más, ahí está su tema de tesis, una tesis descriptiva, pero que sí tenga en cuenta que finalmente la realidad es que los que están ahí trabajando no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad. Todos trabajamos por necesidad y quienes se dedican a eso no son la excepción, incluidos los menores de edad. Esa es la realidad. Entonces, sí tenemos área de oportunidad, pero también tenemos que entender que esa es la realidad de muchas familias mexicanas y pues de todos los que están ahí prestando su servicio de una forma ilegal, lo quieren ver así, le quieren poner ese calificativo, sobre todo si estamos hablando de menores de edad. Y bueno. Gracias. No. Seguimos adelante, por favor. Aquí una mención. Cuando estamos hablando también de este artículo, pues también estamos hablando que por riesgos de trabajo, los que comprende el 513 de la Ley Federal del Trabajo, para quienes más adelante les llega a caer un caso de riesgos profesionales, pues entonces en el 513 pueden encontrar ahí una tabla que se actualiza, que es actualizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con apoyo de la Secretaría de Salud y, bueno, órganos especializados para ir actualizando esta tabla de enfermedades y de riesgos profesionales en el 513 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Oiga, ahora una sí. pregunta. Disculpe, ¿hay una tesis o una jurisprudencia en donde prohíba el trabajo para menores? ¿O algo así? La misma ley te lo prohíbe. La misma Ley Federal del Trabajo pues ya te dice los requisitos de una persona que una persona tiene que cumplir para trabajar. En este caso, pues el requisito fundamental, tener más de 16 años y entre los 16 y los 18, pues tener el permiso de los padres, una responsiva de los centros de trabajo y obviamente cumplir con las condiciones. En el caso de que pues no se cumpliera o se actualizaran estos supuestos, pues entonces ahí sí, si la persona es menor de esta edad, con la pura ley ya te la puedes llevar campechana a tu asunto. Así de sencillo. Si la persona es mayor de edad, pues entonces ahí sí tendrías que buscar una tesis que fuera acorde al caso concreto. Por ejemplo, no sé, si me ocurre, híjole, un vendedor de abarrotes, por ejemplo. Ajá, por poner ejemplo. Por ejemplo, un vendedor de abarrotes menor de edad, entre los 16 y los 18 años, al que le están incumpliendo sus prestaciones laborales, bueno, pues entonces tengo que buscar una tesis que se acople al supuesto jurídico del que yo estoy hablando. En este caso, ¿cuál sería? Pues el incumplimiento de las prestaciones a los servicios que está prestando. Si lo quieres ver incluso jurídicamente, en el 47, el 53 de la Ley Federal del Trabajo, pues podemos ver una falta de probidad del patrón, donde le está prometiendo una prestación que no le está cumpliendo al trabajador. ¿Me explico? Ahí incluso puedes encontrar causas de excepción para solicitar la rescisión del contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Y ya dependiendo del supuesto que tengas, pues ya, métete al semanario judicial de la Federación, ahí vas buscando como que alguna tesis que pueda apoyar ese supuesto. Ya, ok, gracias. Ok. Regala la siguiente diapositiva, compañero, por favor. Pasamos a la quinta excepción, ya casi terminamos, no se preocupen. Ya pasamos a la quinta excepción procesal, que es básicamente la disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley de trabajo. Aquí, por ejemplo, por poner el ejemplo más sonado que tenemos al alcance o que tuvimos, a mí me tocó vivirlo en ese tiempo. Yo estaba en la primaria, secundaria, me imagino que la gran mayoría de ustedes también, y quien no, pues ya le tocó vivirlo como adulto. El conflicto entre la coordinadora y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Creo que este es uno de los ejemplos más clarísimos de por qué la conciliación prejudicial pues no aplica para este tipo de supuestos. Primero, porque para la conciliación
se busca conciliar primeramente con el patrón, porque el patrón es el que va a dar los supuestos de pago de prestaciones de los trabajadores. En este caso, por ejemplo, de los profesores, el Estado es el que viene siendo la persona parte patronal. ¿Por qué? Porque el Estado es finalmente el que le paga a los maestros. Aquí, ¿cuál fue la disputa? Pues la disputa fue entre un sector de trabajadores que se afilió a la coordinadora y que defendían los derechos de los trabajadores desde su punto de vista. No nos vamos a meter con cuál tenía la razón. Y por el otro lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que también defendía a una parte de los trabajadores y que decía tener la titularidad legítima de los contratos colectivos de trabajo. Aquí, ¿cuál fue el asunto realmente? Pues que había que ver quién cumplía realmente con el principio de representatividad, la coordinadora o el sindicato. Y pues ahí hay que revisar números, hay que revisar una serie de cuestiones, revisar también los contratos, cuál contrato se apegaba más a derecho o cuál le daba más beneficios a los trabajadores, en este caso a los profesores, y obviamente pues en eso la disputa se iba a llevar a cabo. Aquí el asunto es, independientemente de la rama o del sector de trabajo del que estemos hablando, ¿cuál de estas dos entidades, en este caso específico, es la verdadera titular? Me tengo que ir a juicio. No paso por conciliación, ¿por qué? Porque mi problema no es con el patrón, mi problema es entre dos sindicatos y de entre los cuales ambos dicen o alegar tener el derecho de representación. Y entonces, ¿eso quién lo va a dirimir? Un juez especialista de la materia, un juez laboral. Por eso es una causa de excepción, porque no hay a quien llamar a conciliar, porque el patrón no es el problema son los mismos trabajadores, trabajador con trabajador. ¿Me explico? Laxamente lo podemos entender así. Y ya me regalas la última excepción procesal, compañero, por favor, que sería la número 6, es la impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación. El derecho sindical, el derecho de asociación es de lo más complejo, o por lo menos yo soy de los que esgrimen que el derecho de sindicalismo es de los más complicados de entender dentro del derecho laboral. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una persona en conflicto defendiendo sus derechos. Estamos hablando realmente de un colectivo de trabajadores que tienen en conjunto más de una pretensión y más de una idea para resolver el conflicto. Y todo eso tiene que ser mediado a través de procedimientos que técnicamente se tienen que hacer, ahora sí que al paso de la ley, a la letra de la ley, porque si no, cualquier cosita, inmediatamente llega un abogado, por ejemplo, de una fracción de los trabajadores que sea bueno en la materia, impugna los estatutos, por ejemplo, y vámonos otra vez al procedimiento completo. ¿Por qué? No porque haya un problema de sustancia, sino porque hay un problema adjetivo que está afectando en sí todo lo que es la sustancia de los estatutos. Entonces, cuando lo vemos así, pues entonces ahí es donde uno dice, ¡ay! Ahí es donde ya duele que el sindicalismo sea tan complicado. Y por eso también es una excepción a la conciliación, porque en realidad, volvemos al punto anterior, ¿quiénes van a conciliar? ¿Los mismos trabajadores? En realidad no, ¿por qué? Porque ninguno de ellos se va a poder hacer concesiones a sí mismo. ¿Por qué? Porque las concesiones se las da ¿quién? El patrón. El patrón les da el salario, el patrón les da las prestaciones, bueno, la ley es la que les da, pero bueno, el patrón las aplica. El patrón es el que ejecuta lo que la ley le proporciona al trabajador. Y el trabajador entre sí no se puede hacer concesiones. Entonces, por ese motivo, no puede ser objeto de conciliación cuando no te puedes hacer concesiones entre homólogos, ¿ok? Y por esta causa es la última, la sexta excepción al proceso de excepción a la conciliación prejudicial en el procedimiento laboral. Eso es cuanto de la presentación. Y ahora sí, si alguien tuviera alguna duda, algún comentario, pues ahora sí ya queda enteramente abierto el micrófono. Ya terminamos por ahora con este tema. Muchas gracias. Ok, no hay de qué, al contrario, les agradezco yo a ustedes que se hayan tomado el tiempo en este día que conmemoramos a nuestras mamás. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo para poder estar aquí. Ahora sí que a mí no me queda más que agradecer a quienes organizan estos foros, estos espacios, licenciado Sael, licenciado Luis, que nos apoyó en los controles y estar al pendiente de todo lo que estaba pasando aquí. Y pues invitarlos a ustedes a que sigan el despacho en sus redes. Ahí tenemos una serie de charlas que también pueden ustedes consultar, aprovechando las bondades de la tecnología, que ya se puede grabar y subir todo.
ahí también hay otras charlas que se han subido de diferentes áreas del derecho, de derecho familiar, derecho civil, derecho laboral, y pues bueno, ahí están a su alcance. Sin más, abogado, Luis, abogado Azael, les dejo el micrófono. Maestro, disculpe. Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches, Le César. agradezco su disertación. Mi pregunta sería, ¿cuáles son las prestaciones que se reclamarían en la hipótesis de acoso y hostigamiento? Ok. Por experiencia, ¿qué es lo que yo reclamaría? Yo reclamaría la terminación yo reclamaría la terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. ¿Y qué conlleva esto? Obviamente, pues conlleva la indemnización constitucional, conlleva la prima de antigüedad, conlleva pues todas las prestaciones inherentes al finiquito, que serían el pago, por ejemplo, de las utilidades, el pago de la prima vacacional proporcional, el pago proporcional del aguinaldo, y bueno, todo lo que nos darían en un finiquito, pues las prestaciones que no nos darían, que serían indemnización constitucional y pago de prima de antigüedad. También en forma proporcional, también se contempla, claro que sí, el pago de la prima de antigüedad. Y a lo mejor civilmente podríamos demandar por un daño moral o un daño y perjuicio, porque al final del día, derivado de eso, pues yo estoy perdiendo mi fuente de trabajo y por ende estoy teniendo una afectación patrimonial. Pero bueno, eso ya sería una posibilidad que podríamos explorar desde el derecho civil propiamente antes que el derecho laboral. Por el derecho laboral lo que le conviene es la rescisión del contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador para que le den los conceptos que le acabo de decir. Y obviamente hacer la denuncia penal, inclusive cuando se hace la denuncia penal, como también es un tipo penal al final del día, igual y se puede llegar a un acuerdo reparatorio donde la empresa me dice, ok, tú abandonas tu causa penal, tu denuncia, y yo te voy a dar como contraprestación, pues el resarcimiento del daño consistente en, no sé, por ponerle un número, 10,000 pesos, por ejemplo, y ahí se murió el conflicto. A lo mejor inclusive sin necesidad de llegar al procedimiento laboral. Ojo, que también podemos utilizar esta aceptación tácita en el procedimiento penal como una aceptación tácita también en el procedimiento laboral de que en efecto estoy actualizando una causa de separación legal por parte del trabajador sin responsabilidad para este. Entonces ahí hay que tener pilas cuando estemos solicitando conceptos dentro de nuestras demandas. Gracias, muy amable. No hay de qué. Pues creo que sería todo. Abogado Luis, abogado Sael, no sé si ande alguno por ahí. O ya me dejaron Sí, solo. no, aquí estamos. Ok. Ok. Muchas gracias tanto al licenciado Ignacio Bonilla por dar su charla. Estuvo de verdad muy interesante. Son temas que pues muchas veces no tomamos esa importancia que se debería de dar, pero pues creo que es importante que pues los aprendamos y en su momento pues los llevemos a la práctica. De igual forma, pues les agradecemos a todos por su asistencia el día de hoy a esta charla. Sabemos que pues a esta hora no es muy común que se estén conectando tantas personas y más en una fecha tan importante como mencionaba el licenciado Ignacio, por celebrar pues a todas las mamás que se encuentran aquí presentes y a los que son hombres, pues a que feliciten a su mamá de parte de todos nosotros. Y de igual forma, como se los mencionó el licenciado, pues los invitamos a que sigan en todas sus redes al despacho RS Abogados y Contadores. Ahí en el canal de YouTube se van a estar compartiendo todas las charlas que se han estado dando y que se van a dar posteriormente. Y si tienen alguna duda o necesitan alguna asesoría, también ahí se encuentra el número de contacto para que se puedan comunicar con nosotros y con gusto los vamos a atender. Igual, pues los invitamos a que nos sigan en las demás redes sociales que tenemos. Ahí también se va a estar subiendo cierto contenido para que pues ustedes estén al pendiente de todas las charlas que se van a dar posteriormente. Les agradecemos y muchas gracias. Buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, linda noche.